Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Y bueno, igual debería empezar esta presentación diciendo que tengo un par de problemas. Bueno, tengo muchos, pero os voy a hablar de dos que tengo hoy. Uno de ellos es que de hecho soy muy buena amiga de Raúl. Y diréis, ¿por qué es eso un problema? Nos queremos mucho y sabe que no me voy a enfadar porque me ponga a hablar a las 7:30 de la tarde cuando ya estamos todos cansados de todo el día. Entonces, por eso me ha puesto hasta ahora y ahora mi reto es que todos vosotros pues, estéis despiertos 20 minutitos más para escucharme lo que os voy a contar hoy. Y el otro reto que tengo es que me ha dado solo 20 minutos, pero es que yo hablo muchísimo. Entonces, tengo aquí unas notas de lo que voy a hablar y espero no desviarme mucho porque si no podemos estar aquí hasta las 10 de la noche. Como bien ha dicho Raúl, lo primero que se me ha olvidado darle al botón para ver cuánto tiempo llevo hablando. O sea que estos 2 o 3 minutitos me los regaláis, por favor. Otra cosa que ha dicho Raúl es que yo suelo dedicarme al Reino Medio. La mayor parte de mi investigación es sobre el Reino Medio. Y viene él y me dice, pues, ¿por qué no nos cuentas algo sobre el Reino Antiguo? Bueno, por eso voy a hacer una pequeña incursión a algunos temas del Reino Antiguo, pero muchos de los ejemplos que os voy a dar son, de hecho, el Reino Medio. Porque lo que quiero hacer es mostraros un aspecto un poco más, un enfoque teórico, un aspecto un poco metodológico sobre cómo se pueden entender este tipo de redes informales y este tipo de relaciones. Bueno, como veis por el título, vengo a hablar de parentesco y también de patronazgo, porque el patronazgo es un tema que ha ganado mucha popularidad en los últimos años en egiptología, debido al interés que se ha tenido en lo que se han llamado redes informales. En este proyecto las estamos llamando esas redes invisibles y el patronazgo es, por supuesto, una de ellas. Pero en esta presentación también me voy a referir a una idea paralela, que es la idea de parentesco. ¿Hasta qué punto podemos compararlas y hasta qué punto las podemos diferenciar? Pues de lo que os quería hablar en esta presentación, en primer lugar, quiero mostraros pues, unas pequeñas definiciones que sean acordes al tipo de fuentes que tenemos para la época y después vamos a centrarnos hasta qué punto es posible diferenciar el parentesco y patronazgo como dos modelos de análisis social. Y para hacer eso podría utilizar diferentes parámetros, pero en lo que he decidido centrarme, porque el tiempo es limitado, es la idea de sustento y la idea de aprovisionamiento. Es algo que muchos de mis compañeros ya han mencionado hoy, entonces hemos visto que es algo muy importante desde un punto de vista ritual, desde un punto de vista administrativo y también social, como vamos a ver ahora. Entonces, el patronazgo se ha visto por muchos como un pilar principal de las relaciones sociales, sociopolíticas en Egipto, especialmente en aquellos ámbitos en los que parece que no puede llegar a penetrar una administración que está centralizada. Y esto se ha solido presentar como en un contraste. Por un lado tenemos un sistema estatal, un sistema centralizado, centrado en el monarca, y por otro lado tenemos esas redes informales que suelen entenderse como algo que está basado en lealtades personales, en relaciones de proximidad, como estamos viendo. Una cosa que me interesa discutir hoy con vosotros es cómo se suele presentar en publicaciones la articulación, por un lado, de ese sistema estatal con esas redes informales. Y hay diferentes modelos, muchos, que se suelen presentar en egiptología. Hay algunos autores, por ejemplo, Kriser, que sostiene que el patronazgo es esencialmente un error en el sistema. Lo que tenemos es un sistema estatal que en algún momento falla, hay algún problema, y cuando existe ese problema aparecen esas relaciones de patronazgo para poner un parche en el sistema y como consecuencia de esas complicaciones. Tenemos otros autores, por ejemplo, Mark Lena, que propone otro tipo de sistema, un poco más basado en un sistema adaptativo complejo, y él parte de la idea de que el Estado egipcio es una casa, en el sentido de unidad doméstica, tal vez. Y esa casa tiene múltiples subdivisiones que se van reproduciendo a diferentes niveles, en un nivel multiescalar. Y lo que nos interesa ahora es que en este modelo de Lehner, la organización del Estado egipcio se replica a diferentes niveles locales, niveles regionales, y lo que pasa es que el Estado entero funciona como un espacio doméstico, como una casa que se va reproduciendo de forma fractal. Otro modelo que os puedo presentar, y os prometo que es el último, no os voy a dar más la chapa con esto, es el que contrasta directamente el sistema estatal, el Estado, con el parentesco como red informal. Por ejemplo, Marcelo Campaño ha hablado de la existencia de una lógica estatal, lo que llama, y una lógica parental,
Y para él, el patronazgo existe en el sistema, como en el intersticio entre ambas. Y en este modelo, lo que él plantea es que el patronazgo es una especie de bisagra entre el parentesco, entre lo personal, y entre el Estado, lo impersonal. Estas ideas son similares, a la vez diferentes, pero algo que las une a todas, creo, es que vemos esa oposición entre Estado y redes locales reconociendo la existencia de unas estructuras jerárquicas, unas estructuras de poder, unas estructuras asimétricas que operan a diferentes niveles. Y esto también es algo que hemos visto en las presentaciones anteriores. Y es precisamente en esta idea de jerarquía, en esta idea de asimetría, en lo que me quiero centrar en el resto de la presentación, porque la jerarquía es algo fundamental en relaciones de parentesco. Y supongo que a muchos de vosotros que el parentesco se base en autoridad, que se base en jerarquía, puede que sea una sorpresa para algunos de vosotros, porque habitualmente cuando hablamos de parentesco o pensamos en parentesco y relaciones familiares, tal vez solemos asociarlo con unas estructuras más horizontales, más igualitarias, en contraste con esa asimetría vertical que suele asumirse para el Estado y también para el patronazgo. Pero el hecho es que las esferas familiares son profundamente asimétricas. Para ello, aquí tenéis el reino antiguo, aquí tenéis algo del reino antiguo. Aquí os estoy mostrando un ejemplo de la mastaba de Kaninisud de la dinastía quinta y vemos al propietario de la mastaba a la derecha con su esposa Neferhanisud, que está detrás de él, y frente a ellos hay tres personas a la izquierda con unos rótulos que les están describiendo a estas personas, a estos individuos, como su hijo, su hija y su hijo. En el registro inferior también vemos una serie de personas que están ejecutando unas tareas que pueden estar relacionadas con esos rituales de invocación y de aprovisionamiento de los que también hemos venido hablando. Una cosa que me interesa de este ejemplo es lo que estamos viendo, es que estamos viendo esa simetría que se está comunicando de forma visual y también de forma verbal. De forma visual porque obviamente el propietario de la mastaba es la persona que aparece representada a una escala mayor dentro de esa escena. En cuanto lo miramos, inmediatamente podemos identificar cuál es la persona, digamos, más importante de esta imagen. Y por otro lado, digo que se percibe esa asimetría, esa jerarquía a nivel verbal, es porque todos estos rótulos que os he presentado hacen referencia al propietario de esa mastaba por medio de deíticos. Estamos hablando de su hijo, de su hija. Para poder identificar las relaciones que aparecen en estos rótulos, estamos utilizando estos términos de parentesco. Pero, y este es un gran pero, esto puede ser muy engañoso. En este caso he elegido traducir estos rótulos con la traducción que suele ser más habitual del término sa, que es hijo o hija, pero en realidad sa no tiene por qué ser un hijo. Si nos fijamos en cómo veo alguno que se sonríe, porque no sería una presentación mía si no pongo un diagrama de estas características, pero vemos que sa puede hacer referencia a un hijo, pero puede hacer también referencia a un nieto, puede hacer referencia a diferentes parientes que sean un descendiente lineal. Para determinar la validez de esas relaciones genealógicas, como la que he propuesto en la diapositiva anterior, nos tenemos que fijar en otra serie de características, por ejemplo, la inclusión de referencias de filiación, que nos digan quién es la madre, quién es el padre de esa persona, y también contrastarlo con otras fuentes para poder ir construyendo, digamos, estos árboles genealógicos. Y hay otro aspecto de esta escena, voy a ir atrás un momento, y es que solamente aparecen un par de tipos de parientes. Aparecen sa, esos descendientes lineales, y también aparece la esposa. Esto es relativamente común en muchos monumentos del Reino Antiguo y del primer periodo intermedio también, y contrasta mucho con lo que nos encontramos después en el Reino Medio. En el Reino Medio aparece una explosión de parientes cuyo rótulo suele ser sen. Sen es un término que, como hemos visto, lo voy a poner otra vez porque con una no es suficiente, como hemos visto en este diagrama, sen es un término que se suele identificar con la idea de colateralidad en antropología del parentesco, es decir, hay una relación horizontal dentro de este diagrama que vincula a esas personas a las que se les suele llamar sen. Y esto suele traducirse como hermano, pero esto también es un problema, porque sen es un término muy, muy abarcador. Sen, como veis, solamente en este diagrama puede referirse a hermanos, a tíos, a sobrinos, pero es que también puede referirse, como veremos, a colegas, a vecinos, a amigos. Y una de las razones por las que me interesa ahora centrarme en esto es porque ha solido argumentarse que suele utilizarse ese término sen para referirnos a una relación entre pares.
pero esto no es necesariamente cierto. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo del Reino Medio, es la estela de Huasca y Huasca-Senef, de finales de la dinastía XII, y pertenece a un grupo conocido como Grupo Canop 28, no tengo tiempo de meterme ahora en esto, pero una característica de estos grupos es que tenemos varias estelas, varios documentos en los que podemos cruzar información para intentar reconstruir algunas redes parentales. Y estas estelas son una fuente muy importante, como digo, porque nos muestran un individuo y las diferentes relaciones que tienen otras personas que aparecen representadas en ello. Esta estela está dedicada a dos hombres que son hermanos. Esto es algo que lo sabemos también porque tenemos otras estelas que complementan esa información y podemos cruzar la información. Y ambos ostentan títulos que son relativos a tareas de supervisión. Entonces, son personas que no eran de un bajo estatus, eran personas de estatus elevado. Algo que me parece muy interesante es fijarnos en esta segunda fila que tenemos en esta estela, porque todos estos individuos aparecen rotulados con esa palabra, con sen, pero vemos que desde el punto de vista genealógico no son sus hermanos. Lo que vemos es que estas personas no están relacionadas genealógicamente con ellos, pero tienen títulos también que son relativos a ideas de supervisión. Parece que se trata de colegas, de personas que pueden tener un rango común. Pero aún así, la idea de autoridad y la idea de jerarquía está también claramente demarcada dentro de esta estela, una vez más por esa idea del tamaño relativo y también por la ubicación de los diferentes registros. En esta estela, como digo, vemos a estos dos hombres que parecen los principales del monumento y los representados en el registro inferior parece que tienen posiciones administrativas importantes, pero aparecen subordinados a ellos. Y esto nos lleva de vuelta a unas ideas que, por ejemplo, ha mencionado Raúl antes, ha mencionado Juan Carlos, también en referencia a G-Canac, en referencia a Jeffay Jet, sobre la idea de que la jerarquía dentro de estos grupos también puede ser muy fluida. Dentro de este grupo, estos individuos aparecen como subordinados a otros, pero ellos serían las cabezas de otros grupos y aparecerían en posición de autoridad en otros casos. Esto lo que nos recuerda es que la jerarquía siempre es un modelo relacional. La jerarquía se refiere a relaciones y eso tiene sentido desde una perspectiva intragrupal, pero también desde una perspectiva intergrupal. Una de las ideas que vemos en este tipo de estelas es que el parentesco puede estudiarse en referencia a individuos, pero también esos individuos, cuando se asocian, están gestionando y creando grupos sociales con sus propias dinámicas. ¿Y de qué tipo de grupos estamos hablando y qué implica esto para nuestro análisis de redes informales? De la misma forma que hay diferentes términos para parientes individuales, como hemos visto en mi diagrama favorito, que ya conocéis, también tenemos muchos términos que hacen referencia a diferentes agrupaciones de personas. Todos estos términos que os muestro aquí y algunos más han sido habitualmente por muchos autores traducidos como, y pongo quote unquote, familia en publicaciones egiptológicas. Aquí tengo solamente 12 de ellos, pero como digo, hay alguno más. Muchos de estos términos empiezan a utilizarse en las fuentes durante finales del Reino Antiguo y después primer periodo intermedio, como veremos. Por ejemplo, el término Abed, que aparece aquí el tercero en este grid, aparece, por ejemplo, desde finales del Reino Antiguo y sobre todo en el primer periodo intermedio, por ejemplo, en algunas expresiones formulaicas que nos dicen yo fui alguien amado por su padre, favorecido por su madre, alguien que era grato para su familia. Aquí se ha traducido como familia, pero el término en egipcio que se utiliza aquí es el término abet al que me acabo de referir. Otros términos como Geriu, como Jau, a los que me voy a referir a continuación, también empezaron a aparecer en las fuentes más o menos en el primer periodo intermedio. Y esto me parece muy, muy interesante, que esta explosión de términos parentales, de términos para grupos en las fuentes, aparezca precisamente a finales del Reino Medio y al principio del primer periodo intermedio. Porque este es un tiempo que se ha identificado también con el surgimiento explícito y la descripción explícita de algunas relaciones de patronazgo en muchas de las fuentes. Por ejemplo, es algo que nos demuestra Franke en su estudio en referencia, por ejemplo, del topos del hombre hecho a sí mismo en muchas de sus inscripciones.
Entonces, todo esto quiere decir que, esto no quiere decir que estas redes que llamamos informales no existiesen con anterioridad. Por supuesto, seguramente existirían, pero no deja de ser curioso e interesante que en el registro escrito aparezcan a proliferar precisamente en esta época y que se hagan más explícitas. Tal vez la descentralización del gobierno en aquella época hizo que muchas de estas redes informales, lazos patronales, lazos familiares, ganasen más importancia en todos esos registros monumentales y empezasen a ofrecerse pues, desde un punto de vista de revalorización y diversificación de esos grupos sociales. Como hemos visto antes, muchos de estos grupos parentales, grupos de patronazgo, ofrecen un modelo de relaciones, un modelo de dinámicas sociales que sirven un poco como alternativa a lo estatal, pero que también están basadas en esas relaciones de jerarquía y relaciones asimétricas. Y la diferencia fundamental cuando nos referimos a patronazgo o a parentesco suele ser que las relaciones parentales entendemos que están basadas en la idea de familia, mientras que la idea de patronazgo no. Y esto puede querernos decir que sea muy sencillo diferenciarlas. Si eres familia es parentesco, si no eres familia es patronazgo. Pero esto no es tan sencillo, sobre todo si entendemos el parentesco desde una perspectiva que es la que, la que yo suelo utilizar en mi trabajo, que es la perspectiva de relatedness. Se podría traducir como relacionalidad o algo parecido. Y es que da importancia a una serie de formas de relacionarse que no tienen por qué estar mediadas por relaciones genealógicas de sangre, tal y como se suelen entender en el ámbito occidental. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué ocurre si colocamos el parentesco y el patronazgo al mismo nivel interpretativo? En lugar de centrarnos en definiciones, en lo que es o en lo que algo es o no es, ¿por qué no fijarnos en aspectos más performativos, en qué hace el parentesco y qué hace el patronazgo y qué hacen en estos contextos? Y una de las cosas que opino es que pueden entenderse en términos muy, muy similares. Y por eso esto es algo que propongo explorar en relación a un parámetro concreto, que es la idea de provisión y sustento, como os venía diciendo. En el año 2017, en Praga, se celebró una conferencia sobre patronazgo y el título elegido para esa conferencia fue Patrones generosos, clientes leales. Una de las razones por las que este título me parece muy acertado es porque está subrayando un componente de reciprocidad que está encapsulado dentro de esas relaciones. Si los patrones son generosos, los clientes serán leales y viceversa. Entonces, esa reciprocidad que vemos es algo totalmente bidireccional y que es fundamental, es estructural dentro de estas relaciones. Pero, como he explicado antes, este tipo de relaciones no son horizontales, son muy asimétricas. Entonces, ¿cómo reconciliamos estas ideas? Por eso he elegido como título de esta presentación la idea de reciprocidad asimétrica. Aquí vemos una jerarquía que existe y dentro de esa jerarquía se está esperando que cada una de esas personas cumpla el papel que le ha sido asignado dentro de ella para poder seguir perpetuando cierto status quo. La importancia del sustento, como os venía diciendo, es un ejemplo de cómo estas relaciones de parentesco y de patronazgo están profundamente entrelazadas y pueden llegar a percibirse como equivalentes, porque la función que cumplen dentro de estas ideas de reciprocidad asimétrica es muy similar. Gran parte del trabajo de análisis en cuanto a relaciones de patronazgo se ha hecho en referencia a lo que se llama textos de autopresentación, self-presentation text, que muchas veces se llaman también textos autobiográficos. A mí no me gusta mucho, pero eso lo podemos comentar en otro momento. Y dentro de este tipo de textos suele subrayarse mucho la experiencia, la destreza del patrón en asuntos de administración y en asuntos de gestión. Un ejemplo que os quiero poner, que será seguramente... aquí he puesto otra vez el ejemplo de Indy, que nos recuerda cómo se habla de estos patrones como alguien con voluntad de hacerlo mejor, alguien que actúa por su propia mano. Se está enfatizando esa capacidad de gestión. Pero el ejemplo principal que os quería mostrar es esta Estela de Merer, que será conocida de prácticamente todos vosotros, algunos me estáis sonriendo, que es un muy buen ejemplo de esa idea de sustento que viene siendo esa responsabilidad del patrón. El texto comienza con Merer presentándose a sí mismo como alguien que no ha cometido errores, como alguien que ha cumplido con sus obligaciones para con sus superiores y por todo ello lo aman sus subordinados. Y después pasa a hablar abiertamente sobre sus capacidades de gestión y menciona que él fue capaz de alimentar a sus subordinados, alimenté a mis hermanos y hermanas.
utilizando la palabra sen otra vez, sustentando a los vivos a pesar de todo lo que estaba pasando, mientras todos los demás morían de hambre. Él describe también en este texto un muy comentado sistema de irrigación que parece que pudo facilitar que se continuase ese aprovisionamiento en épocas de escasez. Pero en una parte de este texto se menciona la palabra jau, que muchos traductores han decidido traducir como familia. Se está enfatizando aquí la importancia de la administración efectiva a nivel local y para ello también se están utilizando términos que han solido traducirse en términos parentales. La idea de subsistencia de alimentación es una base muy importante de las relaciones de patronazgo, pero también lo es de las de parentesco. En otras publicaciones, y podemos luego hablar de eso, he hablado bastante del concepto del K y de la importancia que tiene la formación y sustentación de redes familiares. El K suele traducirse muy habitualmente como fuerza vital del individuo, es algo que suele ser transmitido de generación en generación y se trata de una noción que he estudiado a través del término antropológico de substancia. Por lo que nos compete ahora, lo que es importante es que el K debe ser alimentado dentro de los rituales funerarios y muchos de esos rituales funerarios se llevan a cabo dentro de contextos familiares. Tenemos múltiples ejemplos de esto y no os voy a aburrir, pero, por ejemplo, las cartas a los muertos es un buen ejemplo que ilustra esta idea de reciprocidad dentro del ámbito funerario. En el cuenco de Cau, que tenemos aquí, datada en el Reino Antiguo, se habla de una continuidad de ofrendas, de libaciones en favor del difunto. Se están preguntando aquí, bueno, tengo problemas y no me estás ayudando. ¿No te das cuenta que si no me ayudas, entonces quién hará estas libaciones para ti? Se está hablando de esta obligación para con su familia y de la importancia de la reciprocidad como aspecto fundamental de todas estas relaciones. También se ha hablado esta tarde, de los textos de Hecanacht, porque el sustento también es una de las tareas fundamentales del patrón, como decía. En este vemos un ejemplo sobre la distribución de raciones que se hacen en base a una distribución justa y siempre y cuando se hayan cumplido una serie de tareas con el beneplácito del patrón de ese grupo. En este caso vemos un listado de personas con las raciones que reciben y, sorpresa, sorpresa, aquí tenemos el término geriu también dentro de esa lista. Unas líneas después, dentro de esa carta, Hecanacht él mismo se presenta como una figura casi paterna, de hecho paterna, porque lo que dice es, mirad, toda esta unidad doméstica, toda esta casa son mis hijos, todo esto es mío. Entonces, vemos que está habiendo una relación de subordinación presentada por ese reparto de raciones y esta simetría social se está sancionando y se están utilizando para ello términos conocidos de los espacios familiares. Recordemos que geriu, aunque sea traducido como familia, realmente es una nisba de una preposición que significa los que están por debajo, los subordinados. Entonces, ¿no podría ser esto también una relación de parentesco? Tenía un ejemplo más, pero me lo voy a saltar porque he hablado demasiado. Y lo que os quería decir para concluir es que en esta presentación he intentado mostrar diferentes formas de entender estas redes que normalmente llamamos redes informales o en este proyecto redes invisibles, que sean simplemente una oposición a la autoridad del Estado. Esas redes operan a niveles locales, regionales, también personales y son articuladoras de relaciones jerárquicas. Estas redes informales se pueden identificar o se pueden entender como parentesco, como patronazgo, pero la diferencia entre el parentesco y el patronazgo, que sea simplemente la existencia de relaciones genealógicas, es algo muy difícil de probar con las fuentes que tenemos. Tales relaciones no siempre pueden entenderse, no siempre se expresan de esa manera y el parentesco y patronazgo, de hecho, se presentan como funcionalmente equivalentes. Ambos son tipos de relaciones personales que se caracterizan por una reciprocidad asimétrica. Uno de los ámbitos donde se ve esa reciprocidad asimétrica es en el reparto y distribución de alimentos. Y de esta manera el aprovisionamiento está contribuyendo, por un lado, a sustentar relaciones y, por otro lado, también a perpetuar todas esas asimetrías a nivel intragrupal y también a nivel intergrupal. Muchas gracias.